Bueno, les damos un cordial saludo, bienvenida para todos nuestros oyentes, para cada uno de los seguidores de nuestras redes sociales. Un cordial saludo para las personas que nos escuchan a través de este medio. Busco en ti Radio Online porque recuerda que donde estás no es el final. Continuando con nuestra programación, contamos con la presencia de Lisette Pinedo en su segmento Un apapacho al corazón. Así que, Lisette, bienvenida, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Bendecido día para todos. Muy agradecida con Dios que nos regala un nuevo día y que tenemos la oportunidad de servirle, que sabemos que es un privilegio que Dios nos da. Y pues aquí estamos nuevamente lista para traerles el apapacho del día de hoy de parte del Padre. Dispongamos nuestros corazones, que nuestra mente esté libre de distracciones para que podamos escuchar la voz de Dios en nuestro corazón y que esta palabra que hoy Dios traiga para nuestras vidas sea sembrada, ¿no? Y en buena tierra y que dé mucho fruto para todos nosotros. Gracias a los que se conectan en el en vivo a través de YouTube o en Instagram, en la plataforma de Busco en Ti. Y también gracias a los que nos escuchan en la radio, gracias a las chicas que están conectadas o escuchando en el podcast. Muchas, muchas gracias. Gracias a Dios por todo esto. Y pues ya saben, a compartir a papachos, que el propósito de esto es eso, compartir con otros las buenas noticias, apapachar más corazoncitos. Recordarles también a las que están aquí en Tijuana, mañana tenemos una cita, tenemos a Papacho conferencia, así que nos vamos a reunir. Es el primero del año, me tardé esta vez, pero aquí están, los tiempos de Dios son perfectos, así que las que tengan oportunidad aquí en Tijuana, nos vemos mañana por la mañana para compartir, desayunar juntitas y también tener un tema, ¿no? De parte de Dios para nuestra vida, nuestros corazones. De hecho, el tema de mañana es corazón de mujer. Y les recuerdo mi Instagram, estoy como Lisette Pinedo, para si quieren más detalles sobre este evento y los que siguen durante el año, pues ahí pueden encontrar información. Las apapacho, chicas, y vámonos con el episodio número 115. Gracias a Dios y gloria a Dios por este episodio, por esta palabra que Dios me ha dado para compartir hoy. Y se llama La serpiente en mi vida. Y la verdad es que estoy en una nueva temporada ahorita de cosas en mi vida, de áreas en mi vida. Y una de esas temporadas, pues me está llevando, de esas áreas, en esta temporada me está llevando pues a estudiar, ¿no? A estudiar más, a conocer nuevas cosas en el Señor y estoy encantada porque me encantan los nuevos comienzos. Entonces estoy muy emocionada. He estado leyendo más de lo que normalmente estaba leyendo tiempo atrás. Y dentro de ese contenido que he estado leyendo y videos y cosas que he estado viendo, hubo un tema que me movió mucho porque todo el tiempo hay aflicción en este mundo, o sea, y tú puedes verlo, a veces en tu vida está todo muy tranquilo y parece que en general está bien y lo disfrutamos mucho y le damos gracias y gloria a Dios por esos tiempos, por esas temporadas donde todo se ve mejor y es encantador ese tiempo, ¿no? Pero al mismo tiempo en esas temporadas yo puedo ver que quizás a alguna amiga o algunos cercanos o personas en la iglesia, en el cuerpo de Cristo, pues no la están pasando tan bien, están teniendo luchas, batallas, como todos, ¿no? Entonces, en ese tiempo es cuando nosotras estamos para levantar a esa compañera, a esa amiga, a esa hermana en Cristo que está en el suelo, que está en el suelo, o para animarla, ministrarla, edificarla, para que tenga esas nuevas fuerzas, ¿no? Que encuentre otra vez con Dios lo que necesita. Y somos esa voz que Dios pone en nosotros para hablarle a otros, ¿no? En esas temporadas. Entonces, quiero compartirte Génesis 3. Vamos a empezar con la palabra y ahorita desglosamos el tema. Eh, en Génesis 3, yo sé que la mayoría de ustedes que ya conocen al Señor, pues yo creo que Génesis, pues no lo sabemos mejor que quizás otros de los libros, eh, pero, pero tiene demasiada riqueza Génesis y a veces la leemos así como de que ya, o sea, ya sé que ese fue el tiempo de cuando Dios habló y empezó a crear y luego hizo al hombre, o sea, como cuentos que a veces a los niños se les da en el ministerio de pequeñitos, pero no es un cuento. O sea, no es un cuento, no es una novela, no es una fantasía, es algo que sucedió y cómo fue de ese inicio
ese momento donde perdemos, ¿no? Como humanidad, los privilegios y beneficios que teníamos en el paraíso, o que en su momento tuvo Adán y Eva. ¿Y por qué pasó? ¿Y por qué sucedió? Y es que no sucedió nada más en tiempo pasado, es que el día de hoy esto, por eso la palabra de Dios es viva. O sea, no pasa, o sea, la palabra no pasa, por eso la importancia de leer la Biblia y de pasar tiempo con Dios y de hacer nuestro devocional, porque Dios quiere hablarnos para que podamos aplicar la palabra de Dios en nuestro tiempo presente. O sea que lo que leemos no es para que tengamos un dato histórico de algo que sucedió. Ah, ok, no, pues qué mal, Adán y Eva. No, no. Seguimos padeciendo estas situaciones que desde el principio de los tiempos, desde el principio de la creación, desde el principio de la humanidad, han estado sucediendo y padeciendo también el hombre y la mujer. Entonces, les quiero leer para los primeros párrafos. Génesis 3, el hombre y la mujer pecan. ¿Cómo, cómo sucede la concepción del pecado? ¿No? Porque, porque sabemos, ¿verdad?, que la paga del pecado es la muerte. Y es la muerte espiritual. O sea, esa desconexión del Padre, esa rebeldía contra el Padre, esa ofensa contra el Padre, esa um, falta de sometimiento a la voluntad del Padre, ¿no? Salirnos de su voluntad, estar fuera de la cobertura y entonces tener que vivir las consecuencias de estas decisiones que tomamos por nuestra propia cuenta, ¿ok? Pero muchas veces nos desviamos y nos gusta echarle la culpa a otros, ¿verdad? Hasta el diablo lo agarramos para echarle la culpa de lo que nosotros mismos decidimos hacer en nuestra vida. Y cuando padecemos las consecuencias, también al diablo le echamos la culpa, que por su culpa caímos en esa tentación y por su culpa pecamos y que por su culpa estamos sufriendo las consecuencias. Y eso es una mentira. Es una mentira. Tenemos que asumir nuestra responsabilidad como hijos de Dios. Tenemos que asumir nuestra responsabilidad alineada a nuestra identidad como hijos de Dios y a nuestro propósito. Fuimos creados para propósito. Y en Génesis 3 dice, la serpiente era el más astuto de todos los animales salvajes que el Señor Dios había hecho. O sea, el Señor Dios lo hizo a este animal, a esta serpiente, y le dio esta característica, porque todo está en control del Señor, la astucia. Y serpiente, su interpretación de esta palabra es astuta, o sea, es algo que es parte de este ser vivo, de este animal creado por Dios también. Entonces, la serpiente es astuta. ¿Y qué es astuta? Fíjate bien el significado de astucia. Hábil para engañar. O sea, hábil para engañar. Hábil para convencerte y enredarte en un engaño. ¿Con qué propósito? De lograr, ¿no? De lograr el resultado que este enemigo, que es la serpiente en este caso, en este tiempo, está en contra tuya. Entonces, ¿qué cometieron? Entonces esta serpiente le habla a la mujer. O sea, le habla a la mujer. O sea, que sí puede hablarle a la mujer. Entonces, cierto día le pregunta a la mujer, fíjate, o sea, los cuestionamientos de esta serpiente. ¿De veras Dios les dijo que no deben comer del fruto de ninguno de los árboles del huerto? O sea, qué forma, ¿verdad? ¿De qué pregunta? ¿De veras Dios les dijo que no deben comer del fruto de ninguno de los árboles del huerto? Y contesta la mujer. Claro que podemos comer del fruto de los árboles del huerto, contestó la mujer. Es solo el fruto del árbol que está en medio del huerto del que no se nos permite comer. Dios dijo, no deben comerlo, ni siquiera tocarlo. Si lo hacen, morirán. Fíjate el diálogo, entre la serpiente y la mujer. Y contesta la serpiente, no morirán, respondió la serpiente a la mujer. Dios sabe que cuando coman del fruto, se les abrirán los ojos y serán como Dios, con el conocimiento del bien y del mal. La mujer quedó convencida
con el argumento de la serpiente. La mujer quedó convencida, vio que el árbol era hermoso y su fruto parecía delicioso y quiso la sabiduría que le daría. Así que tomó del fruto y lo comió. Después le dio un poco a su esposo que estaba con ella y él aceptó y también comió. En ese momento se les abrieron los ojos y de pronto sintieron vergüenza por su desnudez. Y entonces cosieron hojas de higuera para cubrirse. Todo, todo este capítulo, todo el Génesis 3 está súper buenísimo, leyéndolo así de a poco en poquito, cautelosamente, meditándolo y hablando con Dios sobre lo que uno está leyendo para que Dios nos dé la sabiduría, el entendimiento, la revelación que necesitamos para que toque nuestra vida y nosotros podamos comprender qué quiere Dios hablarnos a través de este capítulo, ¿no? de Génesis 3. Y quiero darte aquí varios puntos. ¿Qué pasó en este fragmento que estamos leyendo? O sea, que pasó muy poco tiempo, ¿no? Yo veo que fue una conversación muy rapidito, o sea, muy sencilla, no tardó nada en engañar la serpiente a la mujer y convencerla, porque dice aquí, la mujer quedó convencida. Y yo creo que hasta el día de hoy hay serpientes en nuestra vida que nos hablan y que llegan al grado hasta de convencernos. Y que lo que Dios ha prohibido para nuestra vida, o de lo que Dios nos ha apartado, o de esa instrucción que Dios nos dio, aquí no, esto no lo debes hacer, o en esta situación no debes estar, o estas amistades no son para ti, este trabajo no es para ti, o puedes hacer de todo esto, pero esto y esto y esto no lo puedes hacer tú. O sea, así nosotros tenemos también esa parte donde Dios nos da instrucciones precisas para el bien de nuestra vida, porque Dios sabe lo que nos conviene, mucho mejor que nosotras, ¿no? Pero ¿qué pasa cuando la serpiente viene y nos habla? Y nos pone a cuestionar la voluntad de Dios y la instrucción de Dios, como lo hizo aquí. ¿De veras Dios les dijo que no deben comer del fruto de ninguno de los árboles del huerto? O sea, esa pregunta ni siquiera, o sea, la serpiente sabía y la mujer también que esa pregunta no estaba, no tenía, o sea, Dios jamás prohibió comer de todos los árboles, solo fue uno. Y tal lo sabía la mujer que le dijo. Dijo, sí podemos comer. O sea, sí podemos de cualquier árbol, excepto, o sea, dijo, del árbol que está en medio, o sea, era una cosa las que les estaba prohibida, ¿no? Y al día de hoy a nosotros pasa igual, ¿no? Estamos en el Señor, vivimos como seguidoras de Jesús, queremos vivir la voluntad de Dios, eso decimos, que queremos vivir la voluntad de Dios, pero Dios nos dice, todo esto sí, pero esto en tu vida no, dámelo, entrégamelo, eso no lo vas a volver a tocar, ni te vas a volver a acercar ahí, ni quiero que vuelvas atrás en eso, y no, o sea, no. De repente estamos a solas, desconectadas de Dios y de su voluntad para nuestra vida. Y entonces esa serpiente en tu vida hoy empieza a hablarte cosas. Y puede ser una amiga de tu pasado, una relación, un tóxico, dijeron por ahí. Dice una amiga mía, lo primero que Dios me pidió es dejar al tóxico. Y lo hizo, fue radical, tan radical que tiró el teléfono, lo tronó para no tener esa tentación cerca. Pero la tentación ahí va a estar, ¿no? ¿Y qué pasó? Cometieron perfidia Adán y Eva. ¿Y qué es perfidia? O sea, es deslealtad, alta traición. O sea, es deslealtad, alta traición. Y no al esposo, a la amiga, al hijo, al jefe del trabajo, no, a Dios, al Padre, al que te ama más que a nadie más te va a amar a ti en este mundo. O sea, a nadie más le importas tú que a Dios. Y lo puedes medir si quieres para que pierdas el tiempo, pero nadie va a importarle más, a nadie más le va a importar tu vida, tu futuro, que a Dios. Porque Dios te hizo, te creó y te dio propósito, te dio identidad. Jesús
vino a este mundo de parte de Dios. O sea, Dios entregó a este Hijo amado para librarnos de todo esto, de este pecado, de esta inmundicia, o sea, de la culpa, de la vergüenza, de todo esto que nos contamina. Pero bueno, en este pasaje que estamos leyendo, pues la mujer fue en contra de la prohibición del padre y quedó convencida porque al final del día ella quería ser Dios. Y su esposo, no lo escribe aquí, pero yo no sé su razón para también aceptar ir en contra de la instrucción del padre y ser desobediente y rebelde. No sé si fue por querer ser Dios también o por querer agradar a su mujer. No sé qué fue. Pero yo te digo a ti, a mí, y me lo digo a mí también, no estamos para agradar aquí a nadie antes que a Dios. Si agradar a alguien más va en contra de la voluntad de Dios, ahí no es. Ahí no es. Tu autoridad máxima, la soberanía sobre tu vida, es Dios. Y la única manera de vivir bajo la soberanía de Dios es ser obediente. Buscar primero que nada y antes que todo cumplir su voluntad, agradarlo a Él. Si para agradar a Dios yo tengo que desagradar a alguien más, do it. Hay que hacerlo. No hay cómo, o sea, no negociemos con Dios eso. No es posible, pues. O sea, queremos todavía en nuestra propia inteligencia tomar decisiones. Queremos todavía en nuestra propia inteligencia negociar con Dios. Queremos todavía, y lo digo que me incluyo porque me pasa, por eso Dios me dio esta palabra, para que sea atenta, para que me ponga lista y ponga atención y ponga mi mirada en Jesús, me concentre en su voluntad, no me distraiga, porque el día que llegue la serpiente y me hable, yo pueda reconocer eso, que va en contra de la voluntad de Dios lo que esa serpiente me quiere llevar a hacer. Y aquí te va esto. La serpiente invita y motiva a desobediencia, a engañar el corazón, el cual desea el poder y la autoridad de su propia vida. O sea, el corazón es engañoso y lo dice Dios en su palabra. Tú lees su palabra, es importante leerla porque tú no vas a poder vivir la voluntad de Dios si tú no la conoces, su voluntad. ¿Y cómo voy a conocer la voluntad de Dios? Pues necesito conocer a Dios. Y necesito saber qué piensa Él de esto, del otro. Todos los temas están en la Biblia y ya la traemos en el teléfono. Así que si, así como de volada, que el mejor restaurante de tal cosa de mariscos, de volada ahí, ¿no? Bueno, Señor, necesito sabiduría para decidir esto. Busca la palabra de Dios. A ver, ¿cuál es la respuesta de parte de Dios? ¿Qué le agrada a Dios en esta situación que yo haga y qué no le va a agradar a Dios? Y mi mirada está en Jesús. Yo quiero agradarle a Dios antes que agradarle a alguien más, antes que agradarme a mí misma, porque también pasa, queremos la satisfacción personal. Entonces, este corazón engañoso, el cual desea poder y autoridad por su propia cuenta, eso es idolatría. Y a mí me pasó, o sea, yo sufrí de ese mal y Dios me ha hecho libre, gloria a Dios por eso, de idolatrarme a mí misma, de creer que las riendas de mi vida las tenía yo y no solo de mi vida, sino la de todos los que me rodeaban, porque el control de mi vida yo, más el control sobre la vida de todos los que me rodearan y que se dejaran, ¿verdad? Entonces, ¿en dónde estamos paradas? O sea, ¿a quién estamos obedeciendo? ¿Con quién estamos teniendo conversaciones? ¿Cuántas serpientes hay en tu vida que todavía te motivan, te incitan a desobedecer la voluntad de tu padre? Tú lo sabes. Y lo más importante es que Dios lo sabe. Él nos ve en todo tiempo y a toda hora. No lo podemos engañar. A Dios no se le puede engañar. Te puedes engañar hasta tú sola, pero a Dios no lo puedes engañar. Entonces dejemos de ser religiosas y seamos practicantes de la palabra de Dios, no practicantes de religiosidad. O sea, estar en la iglesia todos los domingos no te va a preparar para este ataque, para cuando la serpiente venga y te tutee.
se crea que te puede hablar al tú por tú y te puede engatusar. O sea, necesitas una relación íntima, personal con Dios, necesitas conocer su palabra, necesitas leerla, necesitas vivirla, necesitas orarle a Dios muchísimo por eso que tú necesitas. Sabiduría, paz, paciencia, mansedumbre, humildad, todas esas cosas que nos hacen parecernos cada vez más a Jesús. No va a ser a nuestra manera, siempre a la manera de Dios. Entonces, meditar, aquí puse preguntas. ¿Soy yo mi propia enemiga? O sea, no me estoy preparando, no estoy lista para estas situaciones de tentación que van a llegar. Porque esta serpiente era el animal más astuto de todos los animales salvajes que Dios había hecho. Estaban ahí para un propósito. Y terminó convenciendo a Eva. Y terminó convenciendo a Eva. Ahora, preguntas. ¿Tú cómo lo ves esto? Porque nos encanta echarle la culpa a alguien más. O sea, ¿qué hay en mí que me aparta de la voluntad de Dios para mi vida? ¿Qué hay en mí? Y que eso que hay en mí que todavía está ahí, que me aparta de la voluntad de Dios, puede ser la puerta abierta para que esta serpiente venga, me hable, me tutee y me convenza de ir en contra de la voluntad de Dios al día de hoy. No es algo que, ay, esa Eva, qué bárbara. No, es que sigue pasando. Y quizás te sigue pasando a ti hoy, me pasa a mí, nos puede pasar mañana. ¿Y cómo nos preparamos? Ahora, yo hice estas preguntitas así de reflexión. ¿La serpiente pecó contra Dios? ¿Fue la serpiente la que pecó contra Dios? ¿Eva pecó contra Dios? ¿Adán pecó contra Dios? O sea, aquí estaba el entredicho y muchas veces lo escuchaba en prédicas y en muchos temas porque es un tema que se habla mucho y lo he escuchado de varias personas y sabias todas y que Dios las usa en su momento para el tema y todo. Y a veces se hacen hasta bromas, ¿no? O sea, que el Adán, pues bien mandilón, se dejó convencer, todo cual le gusto, o que la mujer manipuladora y guau, guau, guau. Entonces, otros es que la serpiente fue, es que fue la serpiente, o sea, serpiente maldita que vino a robarle al hombre y a la mujer, creados tan perfectamente. Entonces, yo asumo mi responsabilidad. Yo asumo mi responsabilidad como hija de Dios y asumo también mi compromiso en obediencia y fidelidad a Dios, y eso va por mi cuenta. No tiene que ver con mi Adán, que sería mi esposo, ni con la serpiente en mi vida, que puede ser cualquier cosa, en mi área financiera, laboral, familiar, emocional, psicológico, hijos, o sea, en cualquier tema se puede presentar la serpiente a querer venderme la idea de que fuera de la voluntad de Dios voy a estar mejor, o querer negociar conmigo de que si yo hago aquello o lo otro, entonces voy a ser como Dios. Dios me libre de eso, ¿no? Dios me libre de terminar engañada. Por eso, donde está tu corazón está tu tesoro. Y hay que buscar derramar el corazón a los pies de Cristo todos los días y a cada ratito si es necesario. No nos descuidemos, no nos descuidemos. Nuestra relación con Dios es lo más importante. Y ayer compartí en un discipulado ahí estaba mi líder, estábamos platicando y le decía, mi relación más importante y la etapa más hermosa de mi vida ha sido mi pacto de amor con Dios. O sea, esta es mi relación más importante y este es el tiempo de plenitud. Y cada vez mejor y cada vez mejor y cada vez mejor. Pero también es la más difícil. La relación más difícil de mi vida es con Dios porque el nivel de compromiso y responsabilidad que exige de mí es el más alto, pero es el que quiero dar y el que quiero entregar, porque lo merece todo de mí, que me lo ha dado todo. Entonces necesitamos que nuestra mente sea renovada para que dejemos de estar tratando de negociar cosas que están fuera de la voluntad de Dios. Están fuera, tú ya sabes qué es. No quieras negociar ni le pongas azuquitar a esas cosas. Aléjate de eso. Resiste al diablo. Huye, huye. Huye de tus pasiones juveniles, huye de la mentira, del engaño, de la corrupción, de la fornicación, del alcoholismo, de las drogas, de la pornografía, del adulterio. Huye.
del coqueteo, del chisme, de la crítica. Huye. Te quedes ahí. No le hagas al cuento, que es muy fuerte y vas a resistir. Te pongas a prueba sola. Asumo mi rol y asumo mi responsabilidad y me comprometo al pacto con Dios en obediencia y humildad total. Eso es lo que te dejo para terminar. Dios espera de mí y yo soy su hija. Yo conozco su voz y yo he declarado fe en mi Creador. Si Él dice que esto no es para mí, no le cuestiono, porque eso sería cuestionar la sabiduría de Dios o la soberanía de Dios. O sea, no, o sea, yo así vivo de radical, yo no cuestiono. Si Dios en su palabra dice que esto debe ser así, así debe de ser. Si Dios dice en su palabra, el diezmo debe ser así, así es. Y aunque mucha gente a mi alrededor me ha cuestionado desde el principio que yo empecé a caminar en el Señor, pero ¿por qué Dios diezma así? ¿Por qué tanto? Y no te importa qué hacen con ese dinero y que esto y que lo otro. O sea, esos son serpientes, ¿eh? ¿A poco Dios te dijo que el diezmo? Todo eso le tienes que dar. Y cuando no tengas trabajo, o cuando no tengas tanto dinero, o cuando no ganes esto, o cuando no ganes tanto suficiente, etcétera, etcétera. O que mejor la renta. Ayer hablé, me tocó compartir de eso, por eso traigo presente ese ejemplo. Sobre las finanzas, ¿no? Esa es la serpiente. Yo me pongo a tusar sola. Y el primer año que yo conocí a Dios me costó mucho trabajo ser obediente, no cuestionar. Obediente sí porque lo hacía, pero no era dador alegre. Es una gran diferencia. O sea, yo lo hacía porque sí he sido muy, sí tiendo a ser muy estructurada y disciplinada en cuanto a áreas, así que para mí este cambio de vida era radical y tenía que ser así, y así lo recibí de Dios desde el principio, pero obviamente cuando no comprendía del todo las cosas, pues quería negociar. Y esa era la serpiente, que quería alejarme de la voluntad de Dios, quería alejarme de la bendición de Dios, quería alejarme del sueño que Dios tenía para mi vida, de la prosperidad en todas las áreas de mi vida, no solo en las finanzas, en todas las áreas de mi vida. Y para eso hay que ser obediente. Para eso hay que obedecer, 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 obedecer y obedecer. No hay de otra. Entonces, Adán y Eva nos dan el ejemplo y que valga la pena que la regaron gacho, que lo leamos y leamos esto, digamos, o sea, no nos conviene desobedecer al Padre, no nos conviene. Aunque alguien más te diga que Dios no se va a dar cuenta, no te va a ver, eso es mentira, tú sabes eso. Sabes que Dios es todopoderoso, omnisciente y omnipresente, así que no lo puedes engañar a Dios. Así que no permitas que la serpiente ni siquiera te hable. O sea, no estés ni de cerca para que ni siquiera te hable. Así es esto. Y bueno, pues les dejo este apapacho. Terminen de leer Génesis 3, reléanlo y reléanlo. Y que Dios nos libre de tentación. Que Dios nos libre y guarde nuestro corazón de ser engañado. Que Dios nos dé fuerzas nuevas para en el poder del Espíritu poder cumplir su voluntad cada día y en cada oportunidad. Que así sea, que nuestra fidelidad crezca y crezca y crezca y crezca para el Señor. Y la fidelidad va a ser conociendo de Él. O sea, la fidelidad es un fruto del Espíritu. Entonces, no es que solitos somos fieles. Ya vieron que no. Ese es el poder del Espíritu Santo ahora, que ese es el regalo que Jesús nos ha dejado para este mundo, ¿no? Entonces, pues las abrazo, las apapacho fuerte y apretado. Espero lo hayan disfrutado y lo hayan recibido de parte del Señor y que Dios nos permita ser cada vez mejores. Nos vemos mañana para las que van a estar aquí conmigo acompañándome en Tijuana en el Apapacho Conferencia. Gracias por acompañarme en este en vivo, en el episodio 115 y se los dejo grabado en podcast para chicas que solo lo escuchan. Y las invito a compartir el video en YouTube, en Instagram, desde la plataforma de Busco en Ti. Gracias al equipo de Busco en Ti. Estoy muy emocionada. Está próximamente el congreso el segundo congreso de Busco en Ti y va a ser en Bucaramanga, Colombia. Así que va a estar genial. Dios es bueno. Yo sé que nos lleva de menos a más y que bendiga a todo el equipo que va a estar ahí presente, que sea usado en el poder del Espíritu Santo para alcanzar más para la gloria y la honra del Señor. Así sea. Yay. Bye, papacho. Gracias, Jorge.